agradecido por la invitación al camarada Oliver, a Simón, bueno, y a todas y todos ustedes por participar en esta jornada que creo que es fundamental para el país y para la patria. O sea, la patria necesita de una persona conocida por allá. ¿Cómo estás? La patria necesita efectivamente el concurso de todas y todos para construir el nuevo país que hemos venido diseñando desde hace siglos. Yo creo que lo pensó entre los primeros pensadores de todo Paitaipuro, María Leonza, el negro Andrés, toda una camada de hombres y mujeres que fueron pensando un nuevo país y que al final lo sintetizamos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promovida por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Sin embargo, ese planteamiento, un hecho humano, no estaba exento de fallas, de limitaciones, de gazapo, como en algún momento lo llamó el comandante Chávez. Y gazapo porque es una construcción colectiva y en ese proceso se incorporaron algunas corrientes oportunistas, algunas corrientes socialdemócratas que introdujeron en ese proyecto algunos elementos distintos al nuevo Estado a construir, es decir, el Estado comunal al Estado socialista. Entre ellos, pues, pudiéramos mencionar a aquel ilustre llamado Luis Miguelena, ¿lo recuerdan? Sí. Él incorporó algunos elementos en esa constitución que de alguna manera distan de la construcción del nuevo Estado. Y por eso tenemos que estar permanentemente estudiando, permanentemente investigando y en un proceso de investigación-acción ir produciendo las transformaciones necesarias, tanto desde la práctica como desde la teoría, para en una síntesis dialéctica, en una praxis concreta, poder ir aproximándonos al objetivo que nos venimos planteando. Entonces, quisiera empezar diciendo que comparto el planteamiento de esta reflexión de hoy, desde el Estado burgués al Estado comunal, pero haciendo una precisión que creo que es importante como sociedad. A veces caemos en una especie de ¿cómo pudiera llamar?, de desesperación, y quisiéramos que el Estado comunal, el Estado socialista, el comunismo, que no es un Estado, se decretara. Qué maravilla sería que uno dice, a lo mejor es una especie de rezo, pedir con mucha fe, y bueno, llegamos al Estado comunal. Pero no es así. Los procesos humanos son eso, son procesos, no se decretan. Entonces no es posible decretar el Estado comunal, no es posible decretar el Estado socialista, y menos es posible decretar la sociedad comunista. No es posible. Eso, nada de eso es posible. No es posible, y la historia nos ha demostrado que eso no ha sido posible. Y voy a remontarme en algunos elementos históricos para demostrar que eso no es posible. Nuestro libertador Simón Bolívar se planteó la independencia, se planteó la soberanía, y para eso organizó a un pueblo para avanzar en esa dirección. Y resulta que al final de sus días el libertador murió en Santa Marta. Pero no fue que el tío, oye, estoy fastidiado de Caracas, me voy para Santa Marta a tomar unas vacaciones por allá. No fue así. Fue que el libertador fue traicionado. Fue traicionado. ¿Y fue traicionado por quién? Por aquel conjunto, por parte, no todas y todos, pero por parte de quienes lo acompañaron en la lucha por la independencia. ¿Quién tomó el poder después de la traición a Bolívar? ¿Quién lo tomó? ¿Quién? Páez. Páez. O sea, el centauro del llano, el que aterrorizó a los colonialistas,
ese mismo que fue vanguardia en la lucha por la independencia, terminó traicionando a Bolívar. Pero no solo fue PAE y un conjunto de líderes y lideresas, lamentablemente, pero un conjunto que traicionaron a Bolívar. ¿Y qué estaba haciendo Bolívar? Construyendo un nuevo Estado independiente, pero fue traicionado. Y la pregunta que tenemos que reflexionar en esta transición del Estado burgués al Estado comunal, ¿cuáles fueron los elementos que explican esa traición que ahí ocurrió? El comandante Chávez siempre planteaba que había que romper ese ciclo de la traición. Y lo rescató el presidente Nicolás Maduro con la siembra del comandante, diciendo, bueno, hoy el pueblo de Venezuela está demostrando que estamos rompiendo el ciclo de la traición. Es decir, este pueblo no está traicionando a Chávez, sino por el contrario se compromete con Chávez y lo que Chávez representaba. ¿Y qué representaba Chávez? Pero Chávez lo decía: yo no soy Chávez, tú eres Chávez, tú eres Chávez, tú eres Chávez. Y convirtió a Chávez en un proyecto colectivo que tenía en su perspectiva la construcción de un nuevo Estado. Entonces, ese ciclo de la traición que este pueblo está demostrando en medio de grandes adversidades, no lo digo yo, lo digo el camarada Donald Trump, que dijo que el objetivo era estrangular a este país, estrangularlo, y lo está haciendo. Y sin embargo, este pueblo está demostrando que no es un pueblo traidor. Eso demuestra que efectivamente ese ciclo de la traición pareciera que efectivamente se está rompiendo. Pero podemos también ver algunos antecedentes históricos en otras latitudes. La primera revolución proletaria que ocurre en el mundo es la revolución bolchevique, la que ocurrió en 1917 en Rusia. Y resulta que esa revolución bolchevique fue traicionada. Y adivinen quién la traicionó. ¿Quiénes liderizaron la traición de la revolución bolchevique? La liderizó el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética de la época, llamado Mikhail Gorbachev, secundado por el secretario general del Partido Comunista de Rusia, llamado Boris Yeltsin. Fueron los llamados comunistas quienes traicionaron la revolución bolchevique comunista. O sea que vemos que hay elementos históricos donde se revela que en los procesos sociales esas son unas amenazas reales y concretas. Lo podemos ver aquí, bueno, en América Latina, toda la historia. Bueno, Silvio, pues yo vi la grabación de mi hermano Silvio, profesor universitario también, donde él hablaba de esta historia de la Malinche, como gente del propio pueblo termina sirviendo a los intereses de la clase antagónica. Entonces, efectivamente, creo que un elemento que tenemos que estudiar en un proceso de construir un nuevo Estado es identificar los intereses que puede tener un Estado u otro. Y creo que ese tiene que ser el punto de partida. En 5 sesiones que han tenido seguramente lo han debatido, pero me plantearon los compañeros que este tiene que ser un espacio como para cerrar y que ustedes finalmente podamos hacer una reflexión colectiva. Por favor, llévenme el tiempo, porque yo soy peligroso hablando y voy a llegar aquí hasta las 8 de la noche y usted no me deje, por favor, que haga esa cosa, porque se me pasa de verdad. Bueno, entonces fíjense, yo creo que lo primero es reconceptualizar el concepto de Estado. Y la burguesía, pues estamos hablando del Estado burgués al Estado proletario, la burguesía ha intentado por siglos, y las clases sociales que la antecedieron, que tenían una característica fundamental, era una clase minoritaria que controlaba a la sociedad para justamente el control de las grandes mayorías, ponerla al servicio de sus intereses. Ahora el nuevo planteamiento da una ruptura importante, porque se trata de que la clase mayoritaria
la clase trabajadora asuma el poder, se constituya el Estado. Entonces, por eso es importante poder reconceptualizar el concepto de Estado. La burguesía nos dice que el Estado es un territorio, una población, unas leyes, y eso puede ser parte del Estado, pero eso no es sustancialmente lo que significa el Estado. El Estado en lo sustantivo significa una forma organizativa que asume la clase dominante para justamente dominar al resto de la sociedad, a la grande mayoría de la sociedad. Entonces, lo fundamentalmente entender que el Estado es eso. El Estado no son los ministerios, la infraestructura física, el ascensor, la silla, la mesa. No, eso no es el Estado. El Estado es cómo se organiza la clase dominante para dirigir la sociedad. Pero uno dirá, ajá, si eso es el Estado, ¿cómo es que los que trabajamos en el Estado, entiendo que la mayoría de ustedes trabajan en la oficina de atención a la ciudad? Bueno, pero yo no soy de la burguesía. Yo no soy dueño de los medios de producción. Y la pregunta es, ajá, y yo que trabajo en el Estado, ¿cómo es eso? El Estado es cómo se organiza la clase dominante, y yo trabajo en el Estado, y en los estados burgueses, los policías en Estados Unidos no viven en Manhattan, donde vive la alta burguesía, y donde está Hollywood y tal, no viven allí los policías ni los militares, los negritos que van a la guerra, los mandan a cuenta cantidad de guerra. Ellos no son dueños de los medios de producción. Entonces resulta que un elemento fundamental del Estado es la cultura del Estado. Y resulta que una cosa que hace la burguesía es, como mecanismo de dominación, es hacer que las grandes mayorías asuman el proyecto de la burguesía, piensen como la burguesía, actúen como actúa un burgués, aunque sean unos grandes, discúlpenme la palabra, unos grandes pelabolas. Más allá de ese elemento, actúan, pero no solo que actúan, su aspiración de sectores importantes, eso es lo que Marx llamaba la alienación, la enajenación. Su aspiración es ser burgués. Estudia para que seas gente, para que te supere. Búscate una blanquita para que mejores la raza, para que seas como los burgueses, te veas como un burgués. Como ustedes pueden ver, yo tengo el pelo rubio, los dientes rubios, la estatura como los rubios. Bueno, esa es eso se convierte en un elemento cultural para la reproducción del modelo burgués. Es el que los trabajadores y las trabajadoras aspiremos a ser burgueses, actuemos como burgueses. Y eso es lo que explica cómo un trabajador del Estado y del Estado burgués, desde que el que está en la puerta, como actúa como burgués, si llega alguien con apariencia burgués, ¿cómo lo trata? Muy bien. Pero si tiene apariencia de proletario, de mujer del pueblo, ¿cómo lo trata? Muy mal. Porque está la ideología burguesa, la cultura burguesa operando en una persona que también viene del seno del pueblo. Y esos son los mecanismos que garantiza a la burguesía que su modelo se reproduzca. El policía, ¿a quién maltrata? ¿Al que tiene pinta burguesa? ¿A quién maltrata? Al que tiene pinta. Si se aparece alguien que viene así de sabanete de varina, ¿cómo lo trata? ¿Ah? Como sospechoso. Sospechoso. Si eres negrito, puede ser ladrón. Pero si eres catirito, ¿sí? Una persona decente, como dijo la otrora diputada María Corina Machado, la gente decente, le digo al presidente Chávez, espera. Bueno, por ahí se fue. Porque hay gente que tiene pinta de decente y hay gente que tenemos pinta de delincuente porque es evidente que venimos del pueblo. Bueno, ahí está operando la cultura burguesa. Y eso ocurrió en los modelos de Estado que precedieron al Estado burgués. Cuando en algunas sociedades, bueno, se hablaba del Estado
esclavista, del Estado feudal, y ellos operaban lo mismo. Lo que tenía la estirpe de ser esclavista y lo que tenía la estirpe de ser esclavizada y esclavizada. Igual ocurrió en el feudalismo e igual ocurre en el capitalismo. Entonces, pasar del Estado burgués, que es el Estado del capitalismo, no es una cuestión de derecho. Evidentemente hay que tomar un conjunto de decisiones de poder producir un nuevo andamiaje jurídico en lo cual hemos avanzado muchísimo, y lo mencionaba Oliver ahorita. Bueno, acabamos de aprobar unas leyes del Poder Popular que nos han permitido un avance importante. Y creo que esto es un elemento fundamental en el tema cultural. Fíjense, nosotros tenemos que identificar que el Estado, insisto, es una forma de organización de la clase que domina la sociedad. Y parte de la organización es que yo necesito que los dominados son dominados, entre otras cosas, porque defienden los intereses de la clase dominadora. Por eso es que somos dominados, porque defendemos los intereses de la clase dominadora. Y la defendemos cuando privilegiamos en nuestra gestión los intereses de la burguesía y maltratamos los intereses de nuestra propia casa. Y ponía otra vez el ejemplo del policía y el militar. Maltrato a quien, al que vive al lado de mí. Porque si él vive en los sectores de la burguesía, lo trato con alfombra roja, ¿no? Porque hay un maltrato allí. Pero también ocurre en quienes cumplen otra tarea en ese Estado burgués. Entonces, es importante identificar los intereses de la clase, y eso hay que estudiarlo. Pero también hay que identificar los aspectos culturales. Mao Zedong trabajó mucho ese tema de los cambios culturales, y hay un trabajo de Mao Zedong que yo quiero recomendar y creo que tenemos que estudiarlo en profundidad. Y ese trabajo se llama Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Y creo que es una cuestión fundamental, porque tiene que ver con esto que les decía. A veces no reconocemos los avances que tenemos y queremos ver eso, que es una carga cultural, porque cuando yo maltrato al que es de mi propia clase, lo hago en muchos casos porque creo que eso es lo correcto. Estoy convencido que es así, que mi trabajo es maltratar al que pareciera pinta de chorito, de pobretona, de lo que sea, y tratar bien a las personas decentes, que son la burguesía. Y yo creo, porque culturalmente es así, que eso es lo correcto. Entonces, romper con esa lógica cultural también pasa por estudiar eso y colectivamente empezar a construir una nueva cultura. Como yo rompo con ese elemento, porque lo naturalizo, y la ideología burguesa hace que yo naturalice esos procesos. Es decir, está bien tratar a la gente decente y está bien tratar mal a la gente indecente, que la cultura me dijo que son los indecentes. Nosotros y nosotras tenemos pinta indecente todito. La pinta indecente, oye, se ve a lengua, ¿me explico? Porque culturalmente nos educaron socialmente así. Y bueno, hay un montón de elementos de reproducción ideológica que están allí, desde el cine, la televisión, la radio, los distintos elementos que nos fueron repitiendo eso. El pobre, el chofer, el pobre, sí, hay todo un estereotipo que se nos va inoculando desde tempranas edades y se nos van reproduciendo. Y nuestros familiares nos lo dicen. Busca una que te represente, mejora la raza, ve cómo te arregla ese pelo malo que tú tienes, porque hay un pelo bueno y hay un pelo malo. Y el bueno es el pelo del burgués, y el malo es el pobre que tiene antecedentes negros. Ahora dicen afrodescendientes, pero hay unos teóricos que dicen que toda la humanidad proviene del África. Y la movilidad se operó del África al resto de los continentes. Pero
Pero más allá de ese elemento, hay un elemento que tiene que ver con la textura de la piel. Entonces hay un pelo bueno que está asociado a una textura y hay un pelo malo que está asociado a otra textura. ¿Me explico? Bueno, así se va reproduciendo y entonces esos elementos lo podemos observar en sociedades que han avanzado muchísimo, que todavía esos elementos están aquí presentes. ¿Ven? Entonces, bueno, el problema del Estado, entre otros elementos, y hablaba del escrito de Mao sobre el tratamiento correcto en la contradicción en el seno del pueblo, porque nosotros no podemos tratar de igual manera las contradicciones que tenemos con las que sí son de la burguesía y que por tanto tienen unos intereses distintos a los que tiene la gran mayoría, y las contradicciones que se pueden presentar entre nosotras y nosotros. Pregunto, donde ustedes viven, ¿hay contradicciones en los clans en quienes constituyen el clan? ¿Hay contradicciones en el clan, sí o no? Sí hay, pero eso son contradicciones en el seno del pueblo y no podemos tratarlas como si fuese una contradicción con la gran burguesía que controla, que justamente nos puso a organizarnos en los clans, porque nos negaron los alimentos o porque nos especulaban con los alimentos. No podemos dar un mismo tratamiento con la compañera o el compañero que está al frente del clan y reproduce la ideología burguesa y dice: yo me voy a aprovechar que yo controlo el clan y digo a quién le doy y a quién no le doy. Está sancionado. Hoy no te toca el término, no te toca el plan, porque te sancioné, porque yo tengo el poder. Y cuando yo digo yo tengo el poder, estoy pensando como burgués. ¿Ven? Porque la burguesía centraliza el poder para el beneficio personal. Ahí se opera la reproducción ideológica. Pero ojo, aunque se esté reproduciendo la ideología burguesa, no la está reproduciendo la burguesía, la está reproduciendo una compañera de nuestro pueblo, y nuestra tarea revolucionaria es revertir esa cultura. Es poder pasar una cultura de lo colectivo, donde decidimos colectivamente cómo vamos a gestionar la resistencia, en este caso, la resistencia de la lucha antiimperialista, ante el bloqueo, ante las sanciones. Oye, no lo estoy diciendo yo, no lo dice el camarada Nicolás Maduro, lo dijo el camarada Donald Trump. No digo que tengan que regular, no lo digo, y no digo cuáles eran los mecanismos para regularlo. Entonces yo no puedo responder a las contradicciones que esperan en el seno del pueblo de la misma manera como voy a responder a las contradicciones propiamente con el imperialismo, con la burguesía y con lo que constituyen esa clase dominante real y concreta. ¿De acuerdo? Entonces eso pasa por entender que estos cambios culturales tampoco se van a decretar. No se van a decretar. Y una de las grandes dificultades para poder transitar del Estado burgués al Estado comunal pasa por entender o hacer de manera cotidiana y permanente un análisis de totalidad de los distintos elementos que aquí están operando. Por un lado están las contradicciones reales con la burguesía, por otro lado están las contradicciones que existen en el seno del pueblo. Y hay que identificar la manera como vamos a trabajar para que como pueblo podernos desprender de la ideología burguesa. Creo que sí lo mencionó citando al poeta Aquiles Casoba. ¿Cómo hacemos como pueblo para sacarnos el adeco y el copellano que tenemos por dentro? O la deca, ¿no? Porque hay que hay género ahí. ¿Cómo hacemos para que te saquen la deca? Esperemos que lo use para todo. Sí. ¿Cómo hacemos para sacarlo? ¿Sí? Y poder efectivamente que emerja nuestra condición humana. Pero también cómo hacemos, así como tenemos que desarrollar la capacidad autocrítica, decir cómo me supero y me saco el adeco por dentro, también, que es un elemento que nos falta muchísimo a los revolucionarios y revolucionarias, reconocernos nuestra cualidad y nuestra capacidad de transformador. ¿Cómo reconocemos en el seno del pueblo
que es donde operan esos elementos, las capacidades de solidaridad, de la construcción colectiva. Eso ocurre en el pueblo. O sea, es normal ver en el pueblo que una vecina se ocurre a la otra y dice, te falta azúcar, toma el azúcar, no comas azúcar, eso hace daño. Pero bueno, vemos gestos de solidaridad en el seno del pueblo. Mira, que aquí hice un arroz con pollo y le mando a la vecina. Eso ocurre en el seno del pueblo. Pero ustedes ven a la burguesía que le manda un poquito de comida a la otra. No, eso no ocurre. No ocurre. ¿Ven? Y cuando lo hace por propaganda. Por allá había un rector, diputado, que cuando hay elecciones le llega sopa y tal, etc. Bueno, pero eso es parte de la concepción oportunista del pensamiento burgués. Pero en nuestro pueblo hay elementos de solidaridad, elementos de desprendimiento. Y nosotros y nosotras a veces no nos damos cuenta de eso. Y en este proceso que estamos ahorita, yo creo que el mundo nos reconoce a los venezolanos y venezolanas esas grandes capacidades. Nosotros hemos podido resistir la arremetida imperialista y todos sus lacayos, pues no solo es Trump, no es el imperialismo, es la Unión Europea, porque es Inglaterra que nos robó el oro, es Portugal que nos bloqueó cuenta, bueno, toda la llamada Comunidad Económica Europea, todas esas. Y este pueblo ha logrado, el de Bolívar, el pueblo de Chávez, ha logrado resistir a rebelías importantes. ¿Y por qué hemos logrado? Porque este pueblo, en el seno del pueblo, hay grandes expresiones de solidaridad. Entonces, tenemos que identificar efectivamente cómo estamos reproduciendo la ideología burguesa, es decir, el ADECO que tenemos por dentro, la DECA, porque no hay equidad de género, ¿sí? La DECA que tenemos por dentro, pero también hay un Bolívar por dentro. También hay una Luisa Cáceres de Arizmendi por dentro. Hay Chávez por dentro. Cuando Chávez dijo, tú eres Chávez, era verdad. Ahí está Chávez, ahí está Chávez. En el seno del pueblo está Chávez, construyendo el nuevo Estado. ¿Y qué construir el nuevo Estado? Desprenderse del pensamiento burgués. Ahí está. Eso es un proceso. Entonces, hay un proceso cultural que tenemos que trabajar con mucha fuerza y un proceso que tiene que ver con la práctica concreta, cómo de lo concreto resolvemos las necesidades que tenemos como pueblo. Entonces, la tarea de construir el nuevo Estado, que insisto, es un proceso, debemos identificar desde cada puesto nuestro de combate, cómo desde allí yo me pongo al servicio no de mí, ni de la burguesía, sino me pongo al servicio de los intereses de la clase proletaria, de la clase trabajadora, del pueblo organizado y no organizado también, porque parte de la tarea es organizarnos como pueblo. Entonces, como desde nuestro puesto de combate, yo digo, como yo desde aquí me organizo para defender y trabajar por darle respuesta a las necesidades de nuestro pueblo, nuestra como pueblo. ¿Ven? Como yo contribuyo con el compañero que está cerca de mi puesto de trabajo, contribuyo para que de manera colectiva podamos producir eso. ¿Cómo hacemos con esta distancia organizativa? Porque ustedes provienen de distintas instituciones. ¿Cómo hacemos para articularnos? Y cuando la respuesta la tiene la compañera, porque es la que tiene la tarea, y en el caso me llega a mí, yo puedo articular para que eso se convierta en respuesta para nuestro pueblo. ¿Cómo lo hago? Entonces, en ese momento estoy pensando en una lógica distinta a la lógica burguesa. Porque la lógica burguesa, y ahí operan los distintos elementos, lo que le mencioné, el ciclo de la traición, me puede decir, si yo estoy conscientemente trabajando para el proyecto imperial, a mí me interesa que se genere descontento en el seno del pueblo. Entonces, mi práctica política, en el campo del trabajo, bueno, opera en esa dirección, yo voy a generar descontento. Y generar el contexto es fácil, oye, facilito. Pero eso puede estar articulado. Y créanme que el imperialismo yanqui trabaja para articular esa respuesta. Pero a veces es consciente, porque yo trabajo para ese proyecto,
y puede incluso estar financiado para trabajar para el otro proyecto. Y creo que la Asamblea Nacional está debatiendo ese tema de la ONG que financian, ¿sí? Y financian a gente para que haga eso. Pero alguna gente lo hace consciente y otros lo hacen de manera inconsciente, Claro. porque solo se reproduce la ideología, ¿sí? Y lo naturaliza. Entonces pueden operar de distintas cosas. Y la tarea de una vanguardia, como es esta, que está estudiando, que está haciendo jornada de formación, pasa por entender que no todo tiene la misma respuesta. Es decir, hay gente que reproduce la ideología burguesa y maltrata al pueblo, pero hay gente que lo hace de manera inconsciente, pero hay gente que lo hace porque están financiados para eso. Cuando Donald Trump y todos lo han manifestado, que destinan grandes recursos para financiar a la derecha. Bueno, parte del financiamiento pasa por ahí. Hubo programas bien reconocidos aquí en Venezuela. Uno se llamaba el radar del barrio, ¿no era? ¿Sí? Radar de los barrios. Bueno, ¿cuál era la tarea? Financiada por el imperialismo. Penetrar a los barrios para poder acumular fuerzas al servicio del proyecto burgués. O sea, hay proyectos que están claramente financiados. Hay otros que no. Nuestra tarea es identificarlo y poder dar una respuesta revolucionaria en ese sentido. Y en la medida que yo doy una respuesta revolucionaria, yo estoy construyendo el nuevo Estado, el Estado comunal. ¿Cuál es la tarea revolucionaria? Elevar los niveles de conciencia como pueblo. No es que yo le voy a elevar el nivel de conciencia a ustedes, como ustedes son inconscientes, yo soy. No, yo estoy aprendiendo como pueblo. Yo aprendo junto al pueblo. Yo con mi pueblo además me permito que me ayuden y ayudar y entre ayudarnos a desprendernos de esa cultura burguesa y poder generar una práctica colectiva revolucionaria que apunte a eso. Organizarnos. ¿Para qué? Para constituirnos como Estado. La única manera de tener el Estado comunal es que el pueblo se constituya en Estado. Si no, no hay Estado comunal. O sea, el Estado, insisto, no son las paredes, no es un... ¿Cómo se llama esto? Ministerio. Un perdón, no. El Estado somos el Estado, sobre todo el Estado comunal, el Estado socialista, es un pueblo ejerciendo el poder. Porque el Estado, insisto, es la manera como se organiza la clase que domina la sociedad para dirigirla. Entonces, ¿qué se trata? Que el pueblo se constituya en Estado, es decir, que dirija a la sociedad. ¿Y cuál es el planteamiento del comandante Chávez del Estado comunal? Bueno, que desde lo pequeño, como acostumbraba a decir, yo soy discípulo, entre otros, de la profesora Nora Castañeda, por razones obvias. Ella decía que era el Estado desde lo pequeño. Bueno, desde lo pequeño empezar a ejercer el poder, pero a ejercerlo de manera colectiva. Y cuando yo en el Consejo Comunal dirijo la política de salud, de educación, de cultura, de deporte, de ejercicio de la democracia participativa, protagónica, de la democracia revolucionaria, cuando yo desde lo pequeño empiezo a ejercerlo el poder y lo ejerzo de manera colectiva, allí estoy construyendo un nuevo Estado. Cuando eso empieza a trascender, escalar del Consejo Comunal a la comuna, de la comuna a la ciudad comunal, y ahí lleguemos al gran Estado comunal, ¿sí? Y podamos incluso trascender en el pensamiento bolivariano a una patria grande con ese modelo, ejerciendo poder colectivamente. En esa medida yo estoy construyendo un nuevo Estado. Y en la medida que yo ejerzo, que democratizo el ejercicio del poder, en esa medida destruyo el viejo Estado. Porque el viejo Estado hay que destruirlo sin compasión. Eso no quiere decir que hay que matar a nadie, no, por el contrario. Por el contrario, de lo que se trata es
que esos sectores, esas personas, dejen de explotar al pueblo y se conviertan en parte de nuestro pueblo. Esa es nuestra tarea, ¿sí? Entonces, pero eso pasa por destruir esa forma de organización, que es una organización para dominar, para explotar, para sojuzgar a sectores importantes del país. Hay que destruir el viejo Estado, y se destruye construyendo el nuevo Estado. Es decir, que podamos ejercer el poder, y creo que es el gran desafío que tenemos como país, no solo donde hemos avanzado muchísimo en el aspecto político, es decir, de la democracia, hemos avanzado muchísimo, pero construir el nuevo Estado en el campo económico, que la dirección de la economía esté en manos del pueblo organizado. Hoy en día, en el mundo, y por eso es que tenemos toda esta situación de bloqueo. ¿Por qué no bloquea? Porque la burguesía a nivel mundial controla la economía, controla el sistema financiero, controla importantes sectores de la producción, y como lo controla, nos pueden bloquear. Y no solo nos bloquean a nosotros, hay mucha gente burguesa, y ustedes ven lo que está ocurriendo con Rusia, o lo que ocurre con las contradicciones que se presentan con China, en las propias contradicciones entre Estados Unidos y Europa, bueno, donde los ponen a elevar su propio consumo energético, porque ese es el interés del hegemón imperial. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas contradicciones aquí se están dando. Nuestro gran desafío, y creo que esto también, hay un libro que lamentablemente un amigo en común se lo prestó y no me lo devolvió, pero se llama El mito del socialismo en un solo país. Les recomiendo esa lectura. De un colombiano, ahorita no recuerdo el nombre, si lo recuerdo se lo doy. Pero uno de lo que trabaja en ese libro es la imposibilidad de poder construir el socialismo en un solo país. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene relaciones de interdependencia. Es decir, voy a poner un ejemplo sencillo: por nuestras condiciones climáticas no tenemos capacidad de producir trigo en cantidades para poder cubrir nuestras necesidades. Podemos cambiar, por supuesto, cambiar el trigo por el maíz, está bien, pero en términos generales no hay capacidad, ningún país tiene la capacidad de autoabastecerse en un 100%. Hay interdependencia. Entonces eso hace inviable plantearse el socialismo en un solo país. Por eso el comandante Chávez, que realmente fue una persona fuera de serie, tenía claridad en eso, y para él era fundamental todo lo que tenía que ver con la alianza, en principio regional. Bueno, se planteó todo el tema del ALBA, de UNASUR, todo ese planteamiento, y planteó en el plan de la patria justamente todo lo que tiene que ver con el objetivo histórico de la multipolaridad, y sí, bueno, romper todos esos elementos de control unilateral, que es lo que plantea justamente el imperialismo. Eso es fundamental. Entonces, Bolívar también tiene esa claridad. Bolívar, cuando hace el Congreso Anfitriónico de Panamá, creo que por aquí tengo, bueno, aquí está el Congreso, el discurso de Angostura, pero en el Congreso Anfitriónico de Panamá se plantea justamente eso: la posibilidad de garantizar la independencia y la soberanía, y por tanto construir un nuevo Estado, pasaba por la unidad de los pueblos. ¿Ven? Ahora, esa unidad, y aquí quiero hacer referencia a la literatura marxista, y de manera particular leninista, pasa porque como pueblo, la clase trabajadora, tengamos conciencia de nuestra clase. Y el leninismo, la teoría leninista, habla de conciencia de clase en sí y para sí. ¿Y qué significa esto? Que a veces no ocurre. Hay gente que dice, no, yo no soy un trabajador, porque yo soy profesor universitario, trabajador es la que limpia. Y obrero, yo no soy obrero. Es el obrero, yo soy un intelectual, y escribo, y tal. Dígame yo que
Yo no soy trabajador. Yo no soy trabajador, yo soy directora. Yo soy la que dirijo atención al ciudadano en el ministerio tal. Trabajador es que tal, ya yo no. Pero es un elemento fundamental para construir los estados, es tener conciencia de clase. Sí, yo soy trabajador. Yo vivo de mi trabajo. Porque yo no tengo ningún medio de producción, no tengo. No lo tengo. Y cuando lo tenga, empiecen a sospechar de mí. Ok, sospechoso. Pero no solo basta con tener conciencia de que soy trabajador, que es lo que se llama conciencia de clase en sí. También hay que tener conciencia de clase para sí. ¿Y qué significa tener conciencia de clase para sí? Tener conciencia de que como clase, es decir, no de manera individual, sino de manera colectiva, como clase, tenemos la fuerza para transformar la realidad. Y que la vamos a poder transformar si actuamos como clase. Es decir, ser trabajadora, trabajador, no me convierte en persona de la clase trabajadora. Me convierte cuando me organizo junto a mis iguales, me organizo para producir una transformación. Eso es lo que me hace tener conciencia para sí, organizarme. Entonces, si yo estoy en mi dirección donde trabajo, aislada, bueno, yo cumplo mi trabajo, lo demás que vea, eso es a ella, ese es él. No, o sea, eso no nos hace tener conciencia para sí. Es cuando yo entiendo que voy a producir un cambio en el Estado cuando me articulo con ella, con él, porque tú eres Chávez, tú eres Chávez, tú eres Chávez, tú también eres Chávez. Nos articulamos como pueblo para producir una transformación social. ¿Y cuál es la transformación social? Cuando nos estamos organizando, estamos constituyéndonos en el Estado. Y cuando tenemos un proyecto de transformación, estamos asumiendo funciones del Estado. Y cuando nos planteamos la toma del poder, estamos asumiendo gestión de Estado. ¿Qué dijo el comandante Chávez cuando salió de la cárcel? ¿Qué dijo? Digo, me voy a las catacumbas del pueblo a la toma del poder político. ¿Eso no fue lo que dijo? Sí. Yo digo Chávez, y tú eres Chávez, tú eres Chávez. Entonces tenemos que irnos a la toma del poder político. Y cuando tomamos el poder político, nos constituimos como Estado, como pueblo, pero nos vamos al poder político con un programa político. ¿Y cuál es el programa político? Que siempre está en desarrollo, pero es la Constitución, quitándole los gazapos de Miquelena y de Alfredo Peña, porque hay que quitárselo, porque eso no forma parte del programa de la clase, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. Los gazapos de Miquelena no forman, eso se lo quitaron. Ajá, entonces tenemos la Constitución, el plan de la patria, todo el legado del comandante Chávez, que es inmenso, porque el comandante Chávez hablaba. Viene el tiempo, que es peligroso. Ok, bueno, tenemos el plan de la patria, todo el legado del comandante, todo lo que nos planteó, las leyes del poder popular, que son fundamentales para la construcción de los estados. Ya se han aprobado dos, Oliver. Sí. Dos De las 5. de las 5 ya van dos aprobadas. Y tenemos, aparte de eso, bueno, está una permanente revisión de todo eso que son elementos programáticos. Y creo que esto también es importante. Hay una diferencia entre lo programático y lo normativo. Nuestras leyes son esencialmente programáticas. ¿Qué significa eso? Que son proyectos, programas. No lo hemos logrado. Lo que está en la Constitución no lo hemos logrado. Todo lo que están en estas leyes que estamos debatiendo son programas, cosas por alcanzar, objetivos por alcanzar. No que están normados. Eso es otro tipo de constructo legal, ¿de acuerdo? Entonces esos son programas por los cuales tenemos que organizar y luchar para convertirla en realidad concreta. En esa medida que nos organizamos como pueblo para eso, pero bueno, ahorita estamos legislando la ley del poder popular, bueno, como del pueblo, eso se concreta y desde allí empezamos a ejercer el poder. Pero no son los demás los que ejercen el poder, soy yo, profesor universitario, que fui viceministro, yo estoy en mi consejo comunal y soy vocero de la comisión electoral.
Yo ahí, ajá, me dice 10 minutos, gracias. Porque estoy yo antes de ahí, estoy organizando. Me organizo desde mi territorio. Y desde mi territorio aprendo para llevar esa experiencia a mi universidad o a mi dirección de atención al ciudadano. Y desde ahí me articulo con la otra compañera que es parte de la clase trabajadora. Y empezamos a construir una red de poder popular que nos permite ir ampliando. Nos unimos en el Consejo Comunal, nos vamos para la comuna, llevamos a nuestro puesto de trabajo, eso lo articulamos con las empresas del Estado, con las empresas de propiedad social. Empezamos a construir una red de ejercicio del poder, porque nos vamos a la catacumba del pueblo, al control político, porque somos chaves, ¿no? O alguien tuvo aquí que somos chaves. Bueno, nos vamos. En esa medida construimos al Estado. Y insisto, esto no está exento de avances, retrocesos, porque así son los constructos humanos. Pero lo que es verdad, y esto, con esto quisiera un poco cerrar, es que este pueblo, este en particular, ha dado unas demostraciones de capacidad de avanzar en medio de unas grandes arremetidas en el mundo. Revisen, vean, hagan el análisis geopolítico. Este pueblo, el pueblo de Bolívar, de Chávez, este pueblo de Anacampo, de Juana la Avanzadora, este pueblo ha demostrado una capacidad inigualable de resistencia y de ser referentes en medio de nuestras contradicciones, en medio de nuestras dificultades, y entendiendo que no va a ser por decreto que vamos a llegar. Y un elemento fundamental para este combate que tiene avance y retroceso. A veces, en medio del fragor del combate, voy a utilizar una categoría militar, se hace necesario hacer repliegues tácticos. Y si el repliegue es táctico, está bien. El problema es cuando el repliegue es estratégico. Porque cuando el repliegue es estratégico es porque estoy entregando la bandera. Volvemos al ciclo de la traición. Si el repliegue es estratégico, pero si el repliegue es táctico, eso es correcto. Y voy a tomar un ejemplo histórico. De uno que traicionó, de Páez. Páez, en la que será del medio, le dijo, vamos a retroceder. Pero era un repliegue táctico. Y llegó un momento y dijo, vuelvan caras. Avanzamos y triunfamos. Eso es distinto, y eso ocurre hoy en lo económico. Hoy nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestra revolución se ha visto en la necesidad de hacer unos repliegues tácticos, y tenemos que tener conciencia que son tácticos, son repliegues que nos van a permitir después decir, vuelvan cara, avanzar para vencer, para triunfar, perseverar hasta vencer. Esa tiene que ser nuestra táctica política. Y no confundir, porque hay algunos compañeros que se decían chavistas, revolucionarios, marxistas, leninistas, que no entienden la táctica política, no entienden la necesidad que en algunos momentos hay que ser repliegue táctico. Lo hizo Chávez. La Asamblea Nacional nuestra cuando éramos unos muchachos, aprobamos una nueva ley de universidades y todos estamos contentos. Tenemos una nueva ley, acabamos con la ley de Caldera, y Chávez, genio político, hizo un repliegue táctico y digo, veto la ley, por ahora no, porque le iba a dar elementos a la burguesía para que se organizaran y atacaran a la revolución. Tuvo la visión política, hizo el repliegue táctico, pero no lo podemos confundir lo táctico con lo estratégico. Hoy, en medio de la coyuntura, podemos tener repliegue táctico, en medio de las grandes amenazas, de la fuerza que le pone el imperialismo a sus ataques, y hacemos repliegue táctico para avanzar. Y ahorita vemos cómo esa táctica ha conducido avances. Lo que ayer no nos reconocía, en estos días vino un embajador de Uruguay a reconocer al presidente Nicolás Maduro. Vemos todo el cambio que ha tenido en la geopolítica, ¿cómo se llama? Los sauditas, se me fue el nombre.
Arabia Saudita, hay un cambio importante en esa correlación política, reconocimiento, bueno, Macron reconoció al presidente Nicolás Maduro. Hay elementos que permiten ver que esas tácticas son correctas. Hay unos que critican, no, que no podemos tener secreto con la política económica, la ley de antibloqueo. Hermano, es la guerra. Es la guerra. Y eso exige movidas tácticas, movimientos tácticos, en función de lo estratégico. Entonces, hay gente que se desespera porque cree que la cosa es por decreto, y no es por decreto. Este pueblo, sobre todo el pueblo, porque la pequeña burguesía que se la quiere tirar de izquierdista y de marxista y de leninista, entonces se desespera y empieza a hablar gamelote. Pero este pueblo ha demostrado que entiende la táctica política, que se ha politizado como nadie en este mundo. O sea, a cualquiera en nuestro pueblo usted le pregunta de economía, lo que usted quiera, y diserta, como ningún otro pueblo en el mundo. Entonces, este pueblo es referente, en medio de grandes dificultades, pero avanzando en el proceso, construyendo el nuevo Estado en un proceso, y que hemos avanzado muchísimo. Pues esto sí cierro, discúlpame, porque hizo como 20 veces que voy a cerrar, pero normal. Pero lo que sí quiero resaltar es que efectivamente tenemos que identificar para avanzar nuestras debilidades, pero tenemos que avanzar y resaltar nuestra fortaleza, resaltarla. ¿Cómo es eso? Que tenemos territorios donde hemos tenido unos desarrollos importantes en lo organizativo y en la concepción de lo concreto en el ejercicio del poder político. Y voy a mencionar alguna comuna, me perdonan las que pues son muchas, pero voy a nombrar una que son referentes. La comuna El Maizal, eso es un referente político. La comuna Che Guevara, allá en Mérida. La comuna Luisa Cáceres de Arismendi, en Anzoátegui, o la comuna aquí en el 23 de enero, el Panal, yo nací ahí, por cierto, en ese territorio. Bueno, tenemos referentes de que sí es posible, de que sí, y hay muchísimas más. Tenemos referentes de que estamos avanzando. O sea, no es porque todo el mundo no, que las dificultades, que los corruptos, sí, hay corrupción. ¿Cómo no va a haber? Pues, no tenemos una ley por dentro, claro que tiene que haber corrupción. Pero también hay construcción de lo nuevo. Y cada vez tenemos más avance en lo nuevo. O sea, la participación política que hemos construido en este país no tiene parangón en el mundo, no la tiene. Busquen un referente como ese, no la hay. Entonces, somos faros, alumbramos que estamos avanzando en el camino y demostramos que si es posible construir el Estado comunal, si es posible construir el Estado socialista y algún día llegar a ese gran sueño que construir una sociedad donde no haya clases sociales, donde unas clases exploten a las otras y por tanto no sea necesario tantos elementos de control de una clase para dominar a otra, sino por efectivamente podamos tener una sociedad que de manera solidaria, que es el fin final, podamos satisfacer las necesidades de todas y todas, las necesidades reales, para no caer en el consumismo, las necesidades reales y hacerlo de manera solidaria. Que podamos entender las dificultades que cada quien pueda tener y colectivamente subsanarlas. En esa dirección este pueblo está dando ejemplo. Está dando ejemplo, le duela el imperialismo o no le duela, está dando ejemplo porque todos y todas somos Chávez. Por eso cierra.